La 39 de las murallas de Madrid. Con esta culminamos el desarrollo de la M30. Quizá añadamos unas charlas más de la zona de calle Avenida de Barcelona y la zona de Pacífico, porque nos lo ha pedido un oyente. Pero esta es en principio la clase final, la charla final de este recorrido por Madrid. Empezamos en la M30 al comienzo, al lado de la Nacional 1, y acabamos en ella. Trataremos los barrios de Ramón y Cajal, del Hospital Ramón y Cajal, barrio de Begoña y el Hospital de la Paz. Es por tanto la zona que vamos a tratar, toda esta de aquí y esta zona de La Paz y la Facultad de Medicina. En la última clase habíamos ido viendo los barrios de La Paz, de Peña Grande, del Pilar y el Parque Norte. Fijaros que estamos ya en el límite de Madrid, en el límite en lo que antes era Fuencarral, era otro municipio, y fijaros que aquí estamos ya en el límite de lo que era la Avenida Ilustración, que era realmente la M30, que aquí giraba en este punto y tenía este descenso hacia el sur. Es decir, es la proa que marca la muralla de Madrid, que era la M30. Es verdad que hay quien opina que quizá la M30 aquí fue muy tímida y quizá podía haber ya envuelto claramente Fuencarral y ser un poco lo que ha hecho después la M40, efectivamente. Fijaros que hay un tema muy importante y es que aquí vemos el plano plano de finales del siglo XIX, donde vemos el pueblo de Fuencarral y la carretera a Francia. Esta carretera que era importantísima, que en el fondo fue la que dio origen también a la Castellana y a todo el gran eje norte-sur de Madrid. Luego tenía un giro, que lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí vemos un poquito el límite de Fuencarral. Fijaros cómo Ramón y Cajal estaba dentro de lo que era Madrid, pero aquí el límite va prácticamente donde va la M30. Veis el límite y veis eran campos de cereal, este rayado es cereal. Y aquí tenemos los arroyos que definieron, pues por un lado, todo el Parque Norte y toda esta zona de aquí. Y bueno, y la proa de lo que sería el barrio de La Paz. Si aquí quería mostraros, porque esto es un tema muy importante, el camino antiguo de Fuencarral hacia el norte iba hacia Colmenar, hacia el Pardo Colmenar. Yo creo que es el camino original antiguo para cruzar la sierra. Pero luego surgió el camino a Francia que se desvió hacia la derecha, como veis. Es un cruce muy raro, es un quiebro muy extraño, pero bueno, que al final lo ha seguido la Nacional 1 yendo por Alcobendas, yendo por San Sebastián de los Reyes y optando por ese camino, mientras que el camino de Colmenar, yo creo que al final las cañadas indican que se dirigían hacia Somosierra, hacia Guadalís de la Sierra, para pasar la cordillera por ese puerto. Pero la Nacional 1 optó por ya desviarse mucho antes y produjo este giro. Ahora, como en una homotecia, pues la M30, buscando la Nacional 1, también ha hecho ese mismo giro, de manera que este eje ha perdido sentido en Madrid. Lo vemos aquí. ¿Veis? Lo que es la Castellana muere en un espacio vacío porque el camino antiguo se marchaba hacia Fuencarral. ¿Y por qué? Y porque el nuevo vial que la Castellana es esta, muere aquí. El nuevo vial que realmente la hace seguir hacia el norte es realmente este, es el que va a seguir la M30 buscando la Nacional 1, marchando hacia allí. Es decir, que este eje de Madrid queda, de cierta manera, muerto a causa de que ya en su momento en Fuencarral se desvió hacia la derecha. Ahora se ha desviado hacia la derecha un poco antes. Bueno, y aquí os comparo con el plano de los años 70, en que, como veis, veis el barrio de La Paz, que estaba aún sin completar, pero sí que está hecha la facultad, está hecha la ciudad sanitaria, estaba aún la ciudad deportiva del Real Madrid, estaba en construcción el polideportivo del Pilar, y como vemos, había muchas zonas sin ocupar. Todo el polígono industrial de Fuencarral estaba sin ocupar, y bueno, ya habéis visto cómo un poco ha cambiado. Y fijaros que en el Virgen de Begoña estaba construido una de estas dos bloques, pero faltaban de construirse el resto de bloques que hacen este límite del Virgen de Begoña. Tampoco es, bueno, sí que estaban hechos ya estas torres. Pues en general Virgen de Begoña estaba ya bastante completo, como el centro Ramón y Cajal también estaba completo. Vista Sierra, como veis, faltaba aún mucho por completar. Y también, veis, no estaba hecho parte del barrio de la Paz y parte de toda esta zona del este del barrio del Pilar.
Aquí lo vemos más detalladamente. Para que veáis un poquito Ramón y Cajal y comparéis con la situación actual que tenemos aquí. Muy bien. Si ahora vemos la situación de los hospitales de Madrid, el que quiera saber más de las leyes secretas de la ciudad puede ver mis charlas sobre la historia de la ciudad. Fijaros que el hospital más grande de Madrid, donde con Felipe II quiso concentrar todo, los hospitales, era el que luego sería, ya con Carlos III, sería el Reina Sofía, donde ahora está el Museo Reina Sofía, que era un gran hospital, está hecho solo casi la cuarta parte, faltaría 4 veces más. Estaba en la dirección sur de Madrid. En este sentido, el Hospital de la Paz, que es como la gran apuesta en la época de Franco por hacer un gran hospital moderno, se coloca hacia el norte. Pero fijaros que está en el mismo eje de Madrid y en cierta manera es una homotecia, aunque cambiada de sentido, porque quizá el norte ha cobrado más fuerza en la España moderna que el sur. Aquí tenemos el Hospital de la Ciudad Universitaria y luego si comparásemos la zona de las Cuatro Torres, fijaros que las Cuatro Torres no es una repetición, una homotecia. Homotecia es cuando yo llamo al juego de muñecas rusas, como una muñeca, la muñeca más moderna, resulta que dentro tiene otra muñeca más antigua, pero es idéntica, en la misma posición, los ojos, es decir, fijaros que los 4 torres o las 5 torres son la homotecia de Azca. Es decir, a lo largo del tiempo de Azca, de los 70, pues se ha pasado ya a finales del siglo XX a las 4 torres. Y antes de Azca, pues ¿qué hubo? Pues hubo la zona de Gran Vía, del Banco de España, luego los rascacielos que fueron apareciendo por la Castellana, ahora modernamente ha aparecido la zona de Méndez Álvaro, como otro foco hacia el sur. Son todo motecias quizá de esta zona primera de la Gran Vía donde surgieron los primeros bloques, torres de oficinas. Y luego fijaros también hay a lo largo de las carreteras pues tenemos todas estas oficinas de la A2 y nos faltaría marcar quizás las de la M40 en este punto, ¿no? Es decir, pero esto sí que es muy importante. Fijaros la comparativa entre Azca y las 4 torres. Es un poco el equivalente después de quizá, pues podríamos decir 30 años, 40 años. Si ahora lo vemos con los nuevos hospitales, claro, la situación cambia muchísimo porque es asombroso los hospitales nuevos, estupendos que se han hecho en la Comunidad de Madrid, que ya dispersan un poco nuestra ley de los viejos hospitales. Y lo mismo podríamos decir de las zonas de oficinas, ¿no? Que tenemos toda la zona de Alcobendas, todas las zonas, aquí tenemos la M40, la A2 que sigue hasta el río Jarama, tenemos también la zona de Méndez Álvaro y también pues las zonas en los bordes de Pozuelo, de la ciudad del Banco de Santander, la ciudad de la Imagen. Como veis, eso ya empieza un poco a tener un esquema casi circular, casi concéntrico. Bien, pues vamos a centrarnos en nuestro barrio. Como veis, veníamos por aquí, vamos a empezar a recorrerlo. Aquí tenemos la Ramón y Cajal, un gran hospital, y aquí tenemos La Paz, otro gran hospital. Y todo esto es la zona de la Facultad de Medicina. Este es el barrio de La Paz, que lo vimos en lecciones anteriores, y este es el barrio Virgen de Begoña, que formaba parte de Fuencarral, era el último límite de Fuencarral, como hemos visto. Estamos subiendo la avenida Ilustración y ya vemos que ya va a chocar con la autovía de Colmenar y va a girar hacia la derecha. Ahí vemos las últimas casas que vimos de esta zona que ahora también se llama La Paz, pero que realmente era un poco prolongación de Peña Grande. Estos recordáis que eran unas torres que formaban una especie de círculo de caracol. Y ahí tenemos el hospital de Ramón y Cajal. Fijaros que es un hospital en esquema de abanico, abriéndose. Estos esquemas, yo pienso siempre que las habitaciones no es bueno que vean enfrente a otra habitación, sino que sería bueno que vieran el paisaje o que vieran otro escenario distinto. Pero bueno, es un esquema funcional, desde una espina central van surgiendo alas para mayor capacidad. No es un esquema que a mí me atraiga mucho, a pesar de que es un esquema muy orgánico, pero eran unos grandes hospitales. Aquí ya vamos viendo cómo los carriles de dirección hacia Colmenar, que hemos visto, y los de al revés, los de Colmenar que se dirigen hacia el este, se empiezan a cruzar. Y aquí aparecen también los que están pasando procedentes de la M30. Ya veis que es un nudo que en cierta momento hablamos de que quizá esto podría llegar a ser una gran rotonda, pero bueno, este está funcionando muy bien. Lo que sí vamos a ver es las posibilidades de que todo esto pueda ser cubierto.
Aquí vemos los últimos bloques que vimos del barrio de La Paz, de las viviendas de muchísima calidad. Y fijaros cómo ya giramos allá hacia el este. Fijaros qué bonita es esta estructura, estructuras muy bonitas en que se entremezclan con los jardines que descienden del barrio. Y aquí fijaros que pronto ya, cuando aparecen ya los primeros bloques, que pronto empiezan ya las torres del barrio de Begoña. ¿Veis? Realmente Ramón y Cajal se queda como una esquina de la actuación. Y enfrente a todo este barrio de La Paz, por supuesto que vamos a tener, y enfrente a la Facultad de Medicina vamos a tener todo el barrio de Begoña. Aquí vemos las torres, son torres muy bonitas estas, una secuencia de torres, y luego veremos que hay todo tipo de tipologías en este barrio. Fijaros una cosa muy importante, fijaros el desnivel que hay entre el barrio alto y el barrio de enfrente, de La Paz, porque aquí, si os recordáis el plano de finales del siglo XIX, esto era una vaguada, era un arroyo que aún se nota, y ese arroyo fue ocupado por la M30 o por la autovía de Colmenar. Es decir, que eso nos da muchas posibilidades de pensar que quizá algún día merezca la pena cubrir esta autovía en este tramo, pero lo veremos con más detalle. ¿Veis? La Paz va subiendo poco a poco hacia las cotas de la divisoria. Hay quien habla de divisoria entre el Jarama y el Manzanares. Eso solo se produce en Fuencarral. Como aquí tenemos el arroyo Abroñigal, que será la M30 en dirección en el este, realmente no es divisoria sino entre el Manzanares y Abroñigal, que va también al Manzanares. Pero es verdad que es un punto muy alto, casi una divisoria, donde va la Castellana en este extremo de Madrid y las Cuatro Torres y La Paz. Y fijaros que aquí tenemos cota para cubrir perfectamente toda esta autovía. Hay que pensar si realmente eso nos interesaría, porque este es un barrio muy autónomo, que realmente no necesita parques, puesto que tiene el Parque Norte al sur y tienen sus piscinas. Quizá este sí que sería un barrio que necesitaría un gran parque, o sobre todo sería por poder unir zonas hospitalarias y, en cierta manera, por urbanizar más esta zona de Madrid que ya quizá no pueda ser ya un nudo de autopista. Pero bueno, no es quizá tan necesario como en otros puntos que hemos visto. Fijaros, este es el puente donde vemos hacia la autovía de Colmenar, hacia el norte, allí vemos la sierra, la zona de Mirasierra, y esta era la zona que habíamos visto nosotros, ya del barrio de La Paz, pero el final de Peña Grande, la carretera Cardenal Herrera Oria, que estamos aún en ella, el edificio este estrella, el hospital, pequeño hospital, y los edificios que tenían también forma de caracol, en forma curva, que estaban a uno, y aquí tenemos la biblioteca. Fijaros que aquí la cota, está claro que el puente no ha forzado demasiado para cruzar. Es decir, que aquí perfectamente podríamos cubrir. Quizá en ese punto de la biblioteca es donde el nivel baja un poco, como veis la autovía sube un poquito. Este es el punto quizá crítico para cubrir, pero de este tramo podríamos cubrirse y también a partir de ahí veis que empieza de nuevo a descender la autovía. Aquí lo vemos mejor. Fijaros, ahí ya tenemos cota perfectamente para cubrir. La prueba es que tenemos ese puente y aquí tenemos este puente. Quizá el único punto más delicado sería esta zona de la biblioteca. Pero como veis, toda la zona de la izquierda tiene cota suficiente para poder haber cubierto la autovía. Bueno, y aquí tenemos esas posibilidades que diríamos, es decir, no desde este puente que hemos visto antes, sino desde la pasarela peatonal, poder ya cubrir, es decir, salvada la biblioteca, que es un poco el punto crítico. Todo esto se podría perfectamente cubrir porque tenemos cota para cubrirlo. Ahora, ¿realmente es necesario? ¿Este barrio lo necesita? Yo creo que este barrio tiene un parque norte, no. Este como tiene sus propios jardines. Quizá el más necesitado sería este barrio. Y probablemente también la zona de Ramón y Cajal, que vamos a ver que está muy, muy agobiada, con muchísimo tráfico y sin posibilidades de expansión. Las posibilidades que habría de unir este hospital con la zona de la Facultad de Medicina y el nuevo Hospital de la Paz pues son impresionantes. Y en cierta manera continuaríamos la tradición de la Avenida Ilustración, que en cierta manera va en superficie, ¿no? Quizá a partir de aquí podría ir una parte en superficie y otra más rápida subterránea. Bueno, esto sería la unión como zona verde de los, por así decir, los tres barrios. Bueno, vamos a abandonar Herrera Oria, estamos en 1975 y vamos a girar ya hacia la zona de Ramón y Cajal. Estamos descendiendo y aquí vemos ya el Ramón y Cajal y las nuevas construcciones que están levantándose al otro lado de la vía del tren. Aquí tenemos el edificio docente y el gran hospital. Realmente estos hospitales son unas estructuras impresionantes, fantásticas, porque realmente funcionaron muy bien.
nos puede gustar más o menos, pero aquí tenemos otro ejemplo muy muy bonito, orgánico, muy diferente al hospital. Y bueno, y aquí tenemos la vía del tren que va marcando la frontera entre la zona industrial de Fuencarral, ya no tan industrial cada vez, y aquí las nuevas construcciones. Y vemos Herrera Oria que se dirige hacia su final. Aquí tenemos el edificio docente, muy bonito como veis. Vamos girando en torno a él, allí ya vemos aparecer el lienzo de Ramón y Cajal. Quizá estos hospitales con tanta ventana repetitiva, sin ninguna horizontal, a mí me atrae más, por ejemplo, La Paz, que marcaba mucho las horizontales. No es un tema de estética, es que la horizontal pues parece que hace las ventanas más grandes, hace el edificio más bajo, con lo cual lo hace más humano. Pero bueno, ahí tenemos un edificio clásico que está surgiendo en esta tradición de arquitectura clásica que está imperando en gran parte de España. Lo veremos al hablar de del nuevo Hospital de la Paz. Aquí vemos ya el hospital y vamos ahora descendiendo. Fijaros cómo es curioso que este hospital estaba pensado cuando todo esto era una vaguada, cuando era una carretera, un camino, un arroyo, y es un hospital que está pensado desde el norte, acceder desde el norte, mientras que esto eran, por así decir, pues las zonas de borde sur, no pensadas para tener una entrada. Por eso, curiosamente, aquí tenemos las urgencias. Cuando ahora todo ha cambiado, ahora realmente la fachada valiosa es la fachada sur, pues porque da a esta autopista que con el tiempo será una avenida, porque da al barrio de La Paz. Fijaros cómo ha cambiado. Lo mismo en parte ha pasado en La Paz, pero en este está muy claro. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos la entrada de urgencias, lo cual sería impensable. Si ahora lo planteásemos, diríamos que la urgencia debe entrar por el norte y que esta debe ser la entrada monumental al hospital. Fijaros, aquí os quería mostrar cómo aquí, a partir de la biblioteca, empezamos a tener cota para cubrir, sin ningún problema, cubrir la autovía y unir con ese barrio. Aunque, como digo, ese barrio tampoco lo necesita mucho, porque tiene sus propios jardines y tampoco el barrio de La Paz. Pero bueno, ya veis, bueno, es dentro del... Ya veis que esto tenemos cota suficiente para haber unido. Era el arroyo el que nos permitía. Aquí vamos descendiendo, vemos ya ahí enfrente todo el barrio de La Paz y las torres impresionantes de las 4 torres excesivamente altas que fijaros que han anulado la fuerza que tenía el complejo de La Paz. Bueno, aquí tenemos estos grandes edificios, supongo que esta era la iluminación de los pasillos que daban a las habitaciones, y ya veis, eran edificios impresionantes por su escala. Todos los añadidos que se han hecho pues realmente contrastan demasiado. Ningún añadido ha tratado de respetar la estética de este edificio, quizá porque eran épocas en que no se valoraba esta arquitectura o quizá por falta de delicadeza del arquitecto, ¿no? Que no trata de dialogar para nada y no le importa pues hacer edificios que no tengan nada que ver. Y aquí tenemos las urgencias, cosa rarísima porque ahora mismo ya diríamos que la entrada de las personas al hospital tendría que ser por aquí y no por el norte. Pero bueno, son condiciones de cómo nació este hospital cuando todo esto que miraba hacia el sur eran prácticamente laderas que caían hacia un arroyo o en todo caso hacia una carretera. ¿Veis? Todo esto es una zona que está como sin tratar aún y ahí tenemos otro elemento importante. Fijaros que sí que ya la estatua, la cabeza de Ramón y Cajal, sí que se ha colocado ya hacia el sur, entendiendo que esta empieza a ser una fachada valiosa. Y ahí aparece ya un barrio, el barrio. Y fijaros, esta es quizá la visión más central del hospital, con su ala central y sus alas laterales. Bueno, son esquemas muy funcionales, pero es el esquema del gran hospital. Como veis, estos edificios, al margen si son bonitos o feos, son siempre poco respetuosos con el edificio madre. Es curioso. Ya veis que ni urgencias ni el otro han dialogado para nada con la estética y eso hace mucho daño al final a un edificio. ¿Veis? No tienen nada que ver. Y aquí estamos ya en la encrucijada con los bloques ya de torres del barrio, que lo veremos enseguida. Vamos a seguir dando la vuelta al hospital. Tenemos, como veis, hay mucha demanda de aparcamientos. Este es el barrio de Torres. Son torres muy bonitas, ya veis, donde el arquitecto ha creado una fachada en cada orientación. Es decir, se mueve como una esvástica, va girando y así cada edificio, cada vivienda tiene 2 orientaciones. Y es decir, que no hay fachadas traseras de dormitorios, de escaleras, sino que está muy bonito.
y después mirar qué bonito la incorporación que hace de terraza con cocina, bueno, y la unión que hace de ventanas de 2 dormitorios. Está muy bien, es una torre muy bonita. Aquí vamos girando, aquí tenemos otra torre que también parece que ha actuado un poco, bueno, ahí tenemos una simetría, pero ahí tenemos tendederos de 2 viviendas, una esta y otra a la del otro lado. Fijaros que aquí va reduciéndose la altura del hospital y aquí tenemos una zona que creemos que es de servicios del hospital, que es una pena que esté ahí, porque fijaros que este hospital necesita sobre todo amplitud. Pienso si toda esta instalación no podría estar al otro lado de la vía del tren y pasar la energía, si es que la pasa, al hospital. Es decir, liberar un poco todo este espacio, porque veréis lo agobiado que está el hospital. Conduce esta calle a ese paso bajo el ferrocarril. Tenemos otras torres también interesantes con sus jardines. ¿Veis? Aquí está pasando el ferrocarril que nos separa del polígono industrial, y cada vez menos industrial de Fuencarral. Y ahí tenemos este barrio de Torres, que es la frontera. Fijaros aquí esta encrucijada, aquí empiezan ya los problemas de tráfico, de falta de aparcamientos. Imaginar que esto no esté, fijaros qué maravilla sería contar aquí con una zona verde que desahogara el hospital. El hospital, como veis, se está revistiendo para el aislamiento y ahí tenemos su entrada. Fijaros, aquí tenemos cercanías, enfrente a la salida de cercanías tenemos la entrada del hospital. Es decir, cuando se hizo este hospital, lo valioso era esta fachada norte, porque el sur era pues eso, un barranco con una carretera. Pero ahora la fachada valiosa es la sur, por lo cual yo creo que urgencias ahora tendría que entrar por aquí y aquí tener esta maravillosa pérgola que tenemos aquí, tenerla aquí, aunque exigiese eso que de cercanías hubiese que venir hasta aquí. Pero aquí es donde hay más posibilidades ahí de amplitud, aunque como hemos ido ocupando todo el espacio que era un gran jardín que tenía este edificio delante. Pero veis, está muy agobiado, pasa con todos los hospitales españoles, han ido creciendo, ampliándose, es natural, son realmente ciudades hospitalarias, pero de cierta manera hay que volver a recuperar las zonas verdes de estos espacios. Ya veis, aquí tenemos probablemente la escalera de incendios y la zona que no deja de tener esa sensación de trasera que poco a poco va cogiendo. Este es todo el espacio que liberaríamos, que sería muy bueno, hasta alcanzar la vía y el polígono que está al otro lado. Bueno, fijaros, sobre este hospital, yo no sé si fue original o posterior, se hace toda esta maravillosa, yo creo que es posterior, se hace toda esta maravillosa intervención, que tampoco es que fuera muy respetuosa con el hospital, pero es muy bonita, con sus grandes columnas, y es el mismo que hizo, parece el mismo arquitecto que hizo toda la zona de la estación. Es decir, se forma un conjunto muy bonito. La pena es el tráfico que hay aquí, la congestión que hay, los problemas. Ya vais a ver, porque esta era, claro, la entrada principal del hospital. Ya veis qué bonito, con ese mármol precioso, mirar las ventanas preciosas, las grandes ventanas que hemos visto, lo veremos también en La Paz, y toda esta zona que está muy bonita, lástima que sea tan pequeña. Yo creo que no pasaría nada porque toda esta zona fuera peatonal y los coches, los taxis llegasen hasta el extremo, hasta los dos extremos. Porque es una zona, fijaros qué bonito, este pórtico es una preciosidad. Ya veis que es una arquitectura muy distinta a la de lo que es el hospital, por lo cual yo creo que tuvo que ser otro arquitecto que usaba otros materiales. Sí que creo que es el mismo que el que hizo todo este conjunto de recibir las cercanías con sus pórticos. Ya veis, es muy bonito este conjunto. Pero ves, los taxis perfectamente podían quedarse aquí, todo esto sería un espacio peatonal. Bueno, aquí lo vemos con esta gran sala, que no sé si será el salón de actos o sería la capilla, no lo sé, con otra de las entradas. Y bueno, ya veis que es un conjunto muy funcional, pero muy bonito. Aquí tenemos la zona de la salida de cercanías y cafeterías. Un porche muy interesante. Y aquí tenemos ya el final, hemos dado la vuelta completa y el edificio docente. Estamos aquí. Ahí miramos el edificio docente con esta entrada que recuerda también mucho lo que habíamos visto antes. Por lo cual pienso yo si el que hizo este edificio de grandes cilindros es el mismo que hizo los porches de entrada a La Paz. No lo sé, quizá al final es el mismo arquitecto y yo me estoy equivocando.
Pero es muy bonito, como veis, esta estructura, preciosa también. Bueno, y ahí vemos ese gran conjunto. Y fijaros lo que os comento, si esto pasase a ser la entrada principal y esto fuesen espacios verdes donde el tráfico todo se conduce por aquí. Bien, ahora vamos a ir ya a nuestro barrio. En principio lo llamo el barrio de Begoña, bueno, porque está el metro de Begoña, la Virgen, pero quizá no lo llaméis así. Aquí tenemos estas torres que decíamos tan interesantes, fijaros, torres muy bonitas. Ya veis, ¿no? Unas terrazas fantásticas. Quizá es un poco pequeñas estas ventanas de habitación, pero bueno, pero es muy bonita la secuencia de cocina, tendedero con salón y con estas barandillas de vidrio un poco opaco que hacen que sea muy acogedora la terraza. Aquí tenemos otra torre, esta como veis está jugando con dos terrazas cada vivienda, con lo cual no hay una fachada por así de servicio, también es bueno. Y enfrente tenemos lo que mostraría la posibilidad es que hay de que esto se una. Pero no me quiero poner pesado porque no es un tema urgente, pero realmente a este barrio le vendría muy bien. Enlazar con ese otro barrio, con un gran parque, casi podríamos decir que enlazaría a través de la zona de la Facultad de Medicina con el Parque Norte, que está ahí mismo. Ya veis la vida que dan siempre, hombre, sobre todo al lado de un hospital, los locales en planta baja. Y bueno, ya veis que las terrazas son bonitas. Y aquí vamos ya, fijaros aquí cómo la cota va subiendo hacia las escuelas. Y ahí vemos las últimas torres de este barrio, porque luego van a venir una secuencia de... Fijaros que estas son realmente 8 viviendas, yo creo que son 2 torres de 4. Y ahí seguimos viendo que tenemos cota para cubrir. Ahí vamos viendo el final del barrio de La Paz y ya empieza la Facultad de Medicina. Fijaros aquí los pasos, pues hay cotas para unir. Y hemos llegado al punto clave de este barrio donde se produce el paso hacia el sur, hacia la zona de La Paz, de la Facultad de Medicina, lo cual indica que aquí también podríamos efectivamente, por lo menos hasta aquí, cubrir. Y bien, vamos a recorrer este barrio primero por aquí, toda esta zona de aquí, como veis aquí está toda esa secuencia de torres que habíamos visto antes, y nos meteremos por esta zona de aquí hasta llegar hasta aquí, veremos esta zona y luego entraremos a ver toda esta zona de aquí que es una tipología distinta. Estas son unas casas en esvástica, ya veis, quizá un poco cerradas, que van girando cada vivienda, 4 viviendas, ahí tenemos la torre que habíamos visto, y esto es una tipología que es muy bonita. Fijaros que son casas pasantes con estas grandes terrazas y luego más dormitorios hacia el otro lado. Como veis es un esquema bonito. Lástima que vayan en paralelo, es decir, que unas se van tapando a las otras. Al lado tenemos otro esquema en que también se van tapando, viviendas un poquito quizá más pequeñas, y veis la escalera, que hemos visto mucho tipo de viviendas. Y veis, esta es la pena, que estas viviendas tan bonitas, la pena es que se van tapando unas a otras. Si estas viviendas hubieran formado una plaza, como veremos un poco más adelante, que forman una plaza fantástica, con un poquito menos de altura, y aquí tenemos ya la secuencia de torres que va definiendo este barrio, Virgen de Aránzazu, siempre con el mismo problema, como veis. Escaleras, tendederos, dormitorios, cocinas, que dan enfrente a salones, y estas calles por eso siempre tienen estas fachadas más tristes. Es este urbanismo de bloques paralelos. Esto, en parte con las torres se soluciona, porque las torres ocultan en esos entrantes o en los frentes ocultan tendederos y elementos de servicio, es decir, que las torres dan aquí salones y dan al otro lado salones, con lo cual hay un cierto diálogo todo el rato. ¿Veis? Son estas torres en H, donde aquí hay salones y aquí hay salones, con lo cual estos espacios pues mejoran porque ven que este bloque les vuelve a mirar. Aquí vamos viendo y llegamos al final, ahí tenemos ya la vía del tren, aquí tenemos secuencias de casas con el núcleo de comunicaciones. Y aquí viene otro bloque diferente, otro arquitecto, con que su tema son las contraventanas, como veis, pero hay vivienda en planta baja. Bueno, y allí vamos hasta ese fondo. ¿Veis? Es una pena, estas calles que son puro aparcamiento, todo esto arbolado, pues sería mucho mejor. Pero esta es quizá la zona más delicada del barrio.
pesar de que el bloque puede tener muchas posibilidades, pero estamos en esta zona de aquí, hasta ese bloque de ahí, que es este, perdonad. Sí, este es el bloque que era este que habíamos visto. Y aquí tenemos toda esta zona que ahora vamos a ver. Fijaros, esta es la placita, perdonad que os vuelvo para enseñar. Estamos en esta placita. ¿Veis? Son todo bloques con patio interno, pequeños patios internos, pero fijaros si en vez de haber hecho el esquema de bloques paralelos, fijaros que estos 4 bloques podrían haber formado perfectamente una plaza con un gran jardín y ninguno se habría tapado el sol y todos habrían tenido sol porque son viviendas pasantes. Pero este urbanismo que venía de Europa no podía soportar la idea de plazas, que era un concepto mediterráneo. Y pues viene este racionalismo absurdo en que unos se van tapando a otros. Y es una pena, porque cuando este bloque también lo hace, pues es un error. La vocación de estos bloques es estos espacios. Fijaros qué bonito es. A pesar de que hay vivienda en planta baja, pues esto se podría haber hecho en todos los barrios de Madrid que hemos visto que hay bloques paralelos, porque la densidad es la misma. Lo que pasa es que en vez de taparse unos a otros, pues han creado un espacio común que veis es una preciosidad. ¿Veis? Una pena cuando se tapan unos a otros. Y eso que aquí, bueno, la distancia es más amplia. Y aquí vemos ese final del barrio y aparecen unas torres que definen el borde de este antiguo barrio de Fuencarral, que son torres, como veis, que también van girando en esvástica y bueno, tienen la gracia esa de que dan movimiento y que cada vivienda tiene prácticamente 3 orientaciones, casi 3 orientaciones, ya veis. Y que van a definir la frontera, ¿veis? Este frente que da al sur, pues es muy bonito. Ahí vemos una vivienda en la que ha girado las dos para que las dos tuvieran mirada hacia el sur. Muy interesante. ¿Veis? Ahí os vemos con el bloque que habíamos visto antes. Y aquí vemos ese final de todo este tipo de urbanización con estos bloques con pequeños patios internos. Las torres, es decir, aquí tenemos la sensación de puerta de este barrio. Fijaros que entre estas torres ahí vemos ya el borde de Fuencarral, la antigua Nacional 1, que era ese camino de Fuencarral, la calle mayor de Fuencarral, era el camino a Francia. Estamos en él para que lo veáis. ¿Veis? Si miramos hacia el sur tenemos estas torres como fortalezas que defienden este barrio de Begoña y ahí tenemos ya las torres del Real Madrid. Vamos, pequeñas rotondas, estamos en un punto clave de Madrid, porque es el final del eje de la Castellana, aunque parece que nadie se ha enterado. Sería un lugar perfecto para un gran arco de triunfo, para un elemento simbólico de que aquí comienza la Castellana. ¿Veis? Pero no hay nada, hay un nudo de tráfico y unos solares vacíos. Espero que si alguien toma esta idea no haga estos monstruos, sino que haga algo más bajito, más simbólico, más... Ahí tenemos la impresionante La Paz, que, como veis, las torres la han anulado en su silueta, una pena. Y aquí tenemos el barrio que hemos recorrido. Nos vamos ya de aquí. Tenemos lo que decía, los jardines entre bloques paralelos, que bueno, mejoran un poco cuando se ensancha. Y aquí tenemos las últimas casitas, que son de ese arquitecto de las contraventanas, pero aquí en torres en H. Como veis, hay una vivienda tiene balcón, las otras ya no tienen balcón volado. Las que dan al sur, pues bueno, son viviendas muy alegres. Y aquí vamos teniendo ya el borde, donde está el parque de Begoña, y la parada de metro, que es un elemento fundamental, porque es verdad que estos hospitales tan importantes, por ejemplo, Ramón y Cajal no tiene metro, lo tiene esta línea metro. Y es verdad que el metro aquí empieza a estar un poco ya a demasiadas distancias. Este es el barrio que va descendiendo. Aquí vemos ya la parada de metro y ya estamos al lado de este nudo con la M30. La M30 va a seguir hacia el este. Y aquí vemos lo que os comentaba, que quizá aquí es más difícil cubrir, estamos casi a nivel, pero no en la pasarela, en el puente que vamos a ver, no. Ahí tenemos la parroquia, esto sería Begoña, muy bonita. Seguimos hasta el puente que sería, bueno, los locales, cuando hay locales en planta baja, qué vida cobran estos bloques. Y aquí tenemos el puente que sería quizá el límite de la cubrición. Ya, pasamos por él y antes de dejar el barrio quiero mostraros. Las zonas amarillas serían las zonas donde más o menos las viviendas están bastante distanciadas unas de otras, forman esta preciosa plaza. Bueno,
E incluso estas viviendas, que son también Hs pasantes, pues bueno, podríamos decir, bueno, están en una cierta buena categoría, al igual que estas torres, o al igual que estas torres que vimos, o estas que vimos. Quizá está peor la zona esta, con bloques muy cerca unos de otros, y sobre todo lo que está mal en todas estas zonas son los espacios públicos. Espacios públicos que son puros aparcamientos, y que es una pena, porque si estos espacios públicos estuvieran más cuidados, pues sería un barrio muy bueno, exceptuando quizá esta zona central de viviendas más pequeñas. Bueno, pues vamos a salir. Aquí estamos todo lo que os decíamos de ese paso del puente mirando hacia el oeste, que toda esta zona es la que habríamos unido con un gran parque que uniese los dos barrios. Es una operación, como veis, muy sencilla, cubrir este tramo de la M30. Y este sería el punto probablemente final, porque como veis ya aquí suben y ya casi estamos a nivel. Es decir, sería, como veis, desde este puente hasta esta pasarela peatonal, como decíamos antes. Ya digo que no es una operación que corra prisa, como hemos visto en otras situaciones, por ejemplo, la ilustración más hacia el oeste, porque aquí estos barrios son muy autónomos, tienen el Parque Norte. Quizá a este le vendría muy bien tener este gran parque delante, y también vendría muy bien para Ramón y Cajal tener un espacio de amplitud. Y bueno, vamos ya a la zona del otro lado, a la zona sur de la Facultad de Medicina, una fantástica Facultad de Medicina, y a la ciudad de La Paz. Este era el barrio que habíamos visto en lecciones anteriores, que se dirigía, recordáis, habíamos recorrido todo este borde y vamos subiendo hacia, veis, va subiendo un poquito de cota hacia la divisoria, que es, no es divisoria real, pero bueno, es un cambio de rasante, que es la zona donde están las 4 torres y el Hospital de la Paz. Ahí vemos ya el puente que habíamos visto antes, el que acabamos de ver. Ya a nuestra derecha está toda la zona aún libre que queda, y donde está la Facultad de Medicina, que veis es preciosa, es un edificio precioso. No vamos a poderlo ver muy de cerca porque no dejan entrar con el coche, pero es suficiente lo que veamos. Bueno, y ahí aparece ya el Complejo de la Paz. Ahí tenemos el barrio que acabamos de ver, y aquí tenemos toda la zona de la Facultad de Medicina. Conjunto precioso, muy bonito, muy pegado a la tierra, muy rasante, fantástico. Y aquí tenemos La Paz con edificios nuevos, ya veis, hay edificios nuevos, ahí tenemos el edificio antiguo, otro edificio, ahí la torre famosa de maternidad. Y bueno, aquí tenemos edificios que de cierta manera han tratado de dialogar un poco con el espíritu de La Paz, que eran estas horizontales, pero bueno, luego lo veremos más detalladamente porque volveremos. Ahí tenemos el edificio de laboratorios. Es muy bonito, fijaros estos grandes huecos, qué maravillosos son. Estos grandes huecos. Si hacéis una reforma en vuestra casa, poner ventanas de un único hueco y veréis cómo ganan las habitaciones. Es un edificio muy enigmático porque expresa probablemente que aquí estén los servicios. Es muy sincero, pero a la vez tiene muchos matices. Fijaros cómo estas plantas bajas y primera tienen algo diferente a lo que pasa en los segundos. Y sin embargo mantiene la unidad que les da la horizontal. Parece un edificio muy bonito. Y ahí tenemos los rascacielos siempre. Y aquí tenemos ya estos brazos, estas estrellas, que abrían las puertas de la ciudad de La Paz hacia este lado. ¿Veis? Tenemos dos brazos que nos acogen en unas plazas, espacios muy, muy interesantes. Y bueno, aquí tenemos todo el complejo de La Paz, complejísimo, una verdadera ciudad hospitalaria, y yo me preguntaba, ¿cuál fue el primer proyecto? Porque aquí, como veis, hay una arquitectura de ejes cruzados muy tipo Bauhaus, tipo racionalismo, que tiene estos detalles ya más orgánicos de acoger al que llega, que yo creo que es el esquema original. Luego yo sospecho, no sé por qué pienso, que no puede ser el mismo el arquitecto que hizo esto que el que hizo la torre, aunque la torre es muy antigua. Y también tiene este gesto de abrirse. Pienso que son dos fases, aunque por las fotos que he visto eran todo una fase, pero es como si hubiera habido dos personas distintas en aquel primer proyecto. Pensaba yo que esta ala era posterior, pero no es original, sería amarilla, y luego, por supuesto, lo que pasa en todos los hospitales, añadidos y añadidos y añadidos y añadidos, más modernos, más antiguos, bueno, un complejo riquísimo,
que va a cambiar, va a desaparecer en parte. Ahí tenemos el aparcamiento de la Facultad de Medicina, que como veis es muy bonito, un edificio con sus jardines, sus patios, muy horizontal, hasta el punto que casi no se ve. Yo creo que es muy bonito, tiene el gesto este de la luna magna. Es una pena que también da la impresión que lo quieren derribar, no sé por qué, es un edificio fantástico. Aquí tenemos esa es otra de las puertas de la paz. ¿Veis? Hay dos brazos que se abren, muy parecidos. Y aquí vamos a girar. Aquí llega el Parque Norte, fijaros qué estupenda situación. Y vamos a acercarnos un poquito para ver si podemos ver un poco de la Facultad de Medicina. Fijaros qué bonito edificio. Ladrillo oscuro y piedra blanca. Fantástico. Y tiene este pequeño gesto del aula magna. Y ahí vemos aquel barrio de La Paz con el Parque Norte. Como veis es un escenario fantástico. Una facultad rodeada de jardines, con un parque al lado. Aquí llegamos al parque que estuvimos viendo la lección anterior. Y si volvemos, pues vemos cómo esto está desmesurado, cómo esto ha anulado esta que era una figura señera, igual que ese lienzo. Esta escala es desmesurada, es una locura. No tiene ningún sentido hacer estas torres. Recuerdo, no sé si era la empresa SACIR, que se fue de la torre y hizo un edificio fantástico en Méndez Álvaro. Todo lo contrario, un edificio bajito, con sus jardines, ya lo conocéis, lo recorrimos cuando vimos Méndez Álvaro. Qué buena opción. Volvemos y ahora vamos a ir por la fachada esta. Ahí vemos las torres. No sé qué deciros de cuál podía ser más bonita. Todas, como veis, tienen estos gestos poco naturales que tratan de hacerlas más esbeltas. Bueno, al final esta quizá es la más clásica, la más bonita. Bueno, aquí tenemos esta última entrada. Fijaros qué bonito cómo acogía el hospital en esta zona que miraba hacia el Parque Norte. Mirad el ambiente de unión de la facultad con un ambiente, como veis, fantástico. Todo esto va a cambiar. Espero que no pierda la vida que aquí tenía. Y ahí tenemos el otro edificio. Ya veis que toma otra actitud, es más atrevido, vuela más. Que también nos acoge para entrar. Y aquí tenemos ya el edificio que hemos visto antes, de laboratorios, y el nuevo edificio, con un gesto un poquito exagerado. Y vamos a ir girando. Aquí tenemos un punto limpio, algo asombroso, porque todo esto podía ser un gran jardín para fijar las esculturas que están bordeando el hospital. Eso es fantástico. Aquí tenemos un edificio más moderno, pero que enlaza con un edificio antiguo, que es este de aquí, que es muy, muy bonito. Fijaros que en los edificios antiguos de La Paz en algún momento se han cambiado las ventanas y han pasado a tener ventanas únicas y ganan muchísimo. Estamos ya rodeando, fijaros la sensación de trasera. Aquí tenemos otro edificio, el que habíamos visto con juegos de hexágonos, y este es el que me parece un edificio muy, muy bonito, muy elegante, con su núcleo de comunicaciones, muy austero, como era toda la Paz. ¿Veis? Este es un edificio diferente, lo habíamos visto en la planta. Aquí tenemos otro también distinto. Bueno, el conjunto es impresionante. Hacer la historia de uno de estos hospitales daría para 30 clases. Aquí vamos acercándonos al núcleo original. Lo vemos aparecer allí. Bueno, fijaros qué pasa cuando la ventana es sustituida, esta ventana de 3, es sustituida por una única ventana. Gana muchísimo el edificio. Es un edificio muy bonito, con gresite oscuro, marcando las horizontales. Fijaros de tener la ventana partida en 3, que era la original, a tener estas ventanas. Es maravilloso. Son edificios fantásticos. Recuerdan edificios de la zona del Báltico, de edificios de Escandinavia, que usaban la ventana para que entrase la humedad. En esos países son muy húmedos. Para que no entrase la humedad por las mochetas, colocaban las ventanas a ras. Y queda elegantísimo, queda como un encaje precioso. Fijaros qué bonito. Me da pena que todo esto vaya a desaparecer. ¿Veis? Es un edificio, a pesar de todas las alteraciones que tiene desastrosas, él mantiene una categoría tremenda. Y gana mucho con, fijaros, qué preciosidad. Y mirar estos detalles tan bonitos, de repente hay una planta que es diferente y se muestra en el capialzado respecto a los demás huecos. Un edificio fantástico. Por desgracia, pues hubo normativas que obligaron a poner escaleras de incendios
que destruyeron gran parte de la belleza de estos edificios. Pero mirad qué bonito es. Es un edificio fantástico. Qué pena que desaparezca. Estos edificios tendrían, ya sé que un hospital nuevo, claro, a veces el coste de remodelar un hospital, pues creo que no van a ser habitaciones individuales, pues claro. Pero es una pena, porque son edificios fantásticos. Fijaros cómo emerge ahí el gran volumen del pabellón alto. Y mirad que frente a esta arquitectura tan digna, qué frívolas nos parecen esas torres. Bueno, aquí tenemos la entrada de urgencias. ¿Veis lo que pasaba? Pasaba aquí lo mismo que pasaba a Ramón y Cajal. Teníamos la entrada principal al otro lado, cuando ahora realmente esta zona empieza a ser, porque da la Castellana, empieza a ser la entrada principal. Y sin embargo tenemos las urgencias. Pero bueno, mirad qué bonito, con este pequeño retranqueo que hace que sea, y con esa aparición del... Son edificios fantásticos. Lo que pasa es que no están valorados, quizá porque, claro, reformar esto pues es muy costoso. Aquí tenemos, bueno, veis la diferencia entre las cuando hay tres huecos, tres particiones, cuando es una. Aún así eran muy bonitas. Todo el conjunto era muy bonito. Fijaros, esto comparado con lo tosco que es la arquitectura moderna. ¿Veis qué tosquedad? Qué pobreza, en cierta manera. Qué dureza, qué frialdad frente a esto, que era una labor de Gresite maravillosa. Una pena. Hemos perdido, hemos ido a peor. Claramente hemos ido a peor. Y aquí tenemos un edificio que era una pieza que era fundamental en el Complejo de la Paz. Bueno, ahí tenemos ya la Castellana en su final. Fijaros qué bonita pieza, qué maravilla de esculturas. Es una preciosidad. Espero que esto lo conserven, porque es un tesoro. Creo que será el aula magna o... Y bueno, y aquí sí que tenemos, bueno, esto si le quitásemos esto, veis qué bonita pieza, qué elegancia de las piezas con ese rotundo esquema final, el elemento que nace con ese color oscuro del gresite. Bueno, era un edificio fantástico. Fijaros que aquí, esta arquitectura nueva, pues bueno, aquí, en cierta manera, quizá ha respetado un poquito más y ha creado esta gran entrada aquí, que es una entrada muy interesante, porque ya veis que aquí se ha creado una gran plaza. ¿Veis? Es una plaza preciosa. Y es una pena que esto en parte se va a perder. Aquí estaba el edificio nuevo, que un poco rompe la escala de los antiguos, y ahí teníamos la torre tan famosa, que no es lo que más me guste a mí del hospital, me parece más interesante todo este núcleo de aquí. Pero bueno, el conjunto era muy interesante, ya veis, sobre todo al ser todo el peatonal. Aquí vemos un zoom y la entrada, pues con esta escultura preciosa, cualquier cosa queda bien. Pero ya veis que esto es más tosco, que bueno, aquí resuelve bien la entrada, pero es siempre más tosco que la arquitectura antigua. Aquí lo tenemos otro día, y aquí tenemos la preciosa escultura y la entrada a la paz. Ya veis, eso está muy bien, está muy cuidado, muy generoso, muy amplio. La escultura es muy bonita, ya habéis visto. Escultura muy bonita. Y ahí tenemos las torres, como digo, un poco superficiales, ¿no? Porque una torre, con los problemas que tiene estructurales, de empujes del viento, ponernos a hacer estas tonterías, la verdad. O esa, con esos cajones, Dios mío. Aquí vemos este gran edificio que atiende cafeterías y toda la zona de taxis que están aquí. Bueno, en general funciona bastante bien toda esta nueva entrada, porque fijaros, tiene esta entrada, tiene urgencias detrás y tiene las otras dos puertas que hemos visto con sus brazos que abrazaban las entradas. Y este es el lienzo nuevo, que bueno, es muy austero, es interesante, porque de esta manera sigue la austeridad. Y aquí tenemos uno muy curioso, estos gestos, muy bonito, que no sé si forma parte de la misma arquitectura o de la arquitectura que había hecho la entrada nueva, pero bueno, todo ello forma un conjunto más o menos armónico por el dominio de ese gran lienzo y de este. Este a mí me parece fantástico, me parece una pieza de arquitectura fantástica. Tendría que estar protegido, lo que pasa es que entonces no se podría hacer nada, pero fijaros qué pieza. Qué bonita, como en el momento en que sale este elemento, su gresite oscuro, aparecen las verticales en choque con esas horizontales, el elemento ese que remata. Joder, era un edificio fantástico.
Y bueno, aquí tenemos ya los brazos que veíamos antes que abrían hacia las plazas. Pues bien, esta es nuestro Hospital La Paz y vamos a retomarlo luego. Primero vamos a acabar de recorrer la M30, ¿veis? Para acabar de recorrerla y luego volvemos a La Paz para enseñaros el nuevo proyecto. Fijaros qué puente más bonito. Es el puente que veíamos antes. Nos dirigimos ya hacia el punto más alto, recorriendo La Paz, el barrio de Begoña, y aquí ya tenemos la división, los que van hacia Castellana, Plaza Castilla, Urgencias de La Paz desde la derecha, y ya los pocos pasos que tenemos sobre este punto. ¿Por qué? Porque este no es una continuación de la Castellana, sino que la Castellana va a morir aquí, y aquí solo tenemos los enlaces de un encuentro en T. ¿Veis? Aquí tenemos el otro enlace que va hacia allí, la escultura, y este es el final de la Castellana realmente. Es curioso. Por eso yo creo que ahí está faltando un edificio, algo interesante que marcase que estamos pasando por el camino que marcha hacia la antigua carretera de Madrid, porque la M30 realmente se marchó hacia allá. Hizo lo mismo que el viejo camino de Francia, que giró a la derecha, pues aquí realmente la M30 ha girado a la derecha para luego retomar, tomando la M30 que viene de allí, retomar ya la dirección de la Nacional 1. Y eso ya lo vimos en las primeras lecciones de estas charlas. ¿Veis? Este es un encuentro en T muy sencillo. Ya veis que tiene los movimientos normales los movimientos normales y después luego el paso, es decir, es un esquema simétrico muy interesante. Y esto es el punto valiosísimo porque es el eje final de la Castellana. Todos estos solares son valiosísimos. Porque como veis, la Castellana realmente muere aquí y luego lo que hace es seguir buscando la Nacional 1. Es decir, hace lo mismo que este camino, ya veis que seguía hacia Colmenar y que aquí giró extrañamente, pues aquí lo que ha hecho es girar un poco antes. Venía por aquí y ha girado un poco antes y aquí ya se marcha hacia allí. Es decir, como veis, al final van a juntarse. ¿Veis? Y por eso os decía, fijaros, todo este eje que está muriendo en la nada. Y mirad, aún si lo vemos desde Plaza Castilla, esta no es manera de morir en la avenida principal de Madrid. Y aquí, bueno, como veis lo que os decía, un esquema muy sencillo en que realmente la Castellana sigue hacia la Nacional 1, capturando la M30 que viene de aquí. Y el nudo de la M30 es un nudo de 8 enlaces, ya veis, estos muy sencillos, y luego los más complejos que están aquí dos de ellos están muy bien resueltos, ya veis, con estos movimientos de enlace, o este otro movimiento de enlace, y dos, curiosamente, se han hecho con trébol, que el trébol da muchos problemas de cedas, bueno, al ser solo dos tréboles no tiene el problema de los 4 tréboles en que el que quiere salir se cruza con el que quiere entrar. Estos 2 tréboles se podrían sustituir, como veis, con la línea naranja, que sería crear un puente aquí y aprovechar esto, y con la línea roja, que sería crear un puente. Los tréboles, lo bueno que tienen es que no necesitan nuevos puentes, ya veis que se adaptan a los cruces existentes, pero son un poco complicados y complejos, sobre todo para la circulación y peligrosos. Mientras que aquí hemos hecho este puente nuevo, por debajo, y este otro puente para poder unir. Haría falta otros 2 puentes para resolverlo sin tréboles. Pero bueno, es un cruce de 8 movimientos. Y ahora volvemos a La Paz para acabar ya. Aquí teníamos nuestra preciosa ciudad. Perdonad que las fotos no son muy buenas. Construyéndose. Esta foto preciosa de los años 60. Como veis, todo esto era la llegada de coches. Y aquí teníamos el gigante, que era este elemento vertical. Y bueno, fijaros el tamaño de estos grandes huecos con sus carpinterías partidas. Aquí el conjunto ya con la torre, que siempre me pareció algo muy extraño a esta arquitectura, que yo creo que es la original. Mirad qué bonita es. Bueno, aquí lo tenemos. Y fijaros, este es el nuevo proyecto. Fijaros qué cambio tan radical. Da la impresión que van a conservar la torre y van a hacer, fijaros, el cambio radical de la nueva Hospital de la Paz. Son 2 cubos. Es algo curioso porque uno piensa que un hospital, quizás es la influencia de los hospitales del movimiento moderno, que era todo alas abiertas al paisaje, en parte herencia de la ventilación de los viejos hospitales, de la necesidad de ventilación, pero uno ya parece que asocia el hospital a una habitación que dé al paisaje, que dé al verde, pero curiosamente
la arquitectura española está tendiendo hacia un clasicismo, como está mostrado aquí. Son dos cubos, dos prismas cuadrados perfectos, gigantescos. Es curioso porque uno piensa, claro, una habitación que dé a otra habitación enfrente, pues es muy triste ver ventanas enfrente y ver más habitaciones y más enfermedad. Quizá es que aquí solo hay pasillos, no lo sé. Pero es curioso el contraste radical entre la arquitectura de la paz antigua y esta nueva arquitectura. Fijaros, una arquitectura realmente monumental, podríamos decir de Mussolini. Parece que está hablando de un mundo ordenado, violento, ordenado, sereno. Es curioso, la arquitectura española está tendiendo hacia esto. Quizá es que ya nos cansan los esquemas de abiertos, de Ts, de Ls, de... Es el proyecto ganador. Da la impresión que estos patios, que si fuesen hasta abajo serían terribles, son patios en que recuperan esta altura, que es una altura muy bonita. Pero entonces me pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Que la mitad del edificio es todo el ciego, sin luz? Es extraño porque el cuadrado no es un buen elemento para distribuir un hospital, en mi opinión. Un hospital son continuos movimientos, pasillos, conexiones, y sobre todo si buscas la luz. Pero bueno, aún así, los edificios son muy monumentales. La pena es que van a desaparecer esos maravillosos edificios que habíamos visto. Ya veis que la paz salta al otro lado y por desgracia da la impresión que va a derribar la preciosa Facultad de Medicina. Aquí tenemos, bueno, materno-infantil, servicios ambulatorios, ya veis este contraste entre los grandes, enormes zócalos y lo que es el hospital con su jardín. Fijaros qué concepción tan hispana, tan española, de casa-patio. Recuerda un poco los hospitales de los Reyes Católicos, que tenían 4 patios con la iglesia en el centro en forma de cruz. Los hospitales tenían forma de cruz rodeada por un ala, donde había todas las habitaciones, en principio podían ver la capilla que estaba en el centro, o la iglesia. Y eran hospitales con 4 patios. Es el Parador de Santiago de Compostela, que está en la Plaza del Obradoiro, o San Marcos de León, era otro hospital, había otro hospital en Granada, los hospitales de Toledo, que hay 2, todos seguían ese esquema de 4 patios en torno a una cruz. Esto recuerda un poco esos hospitales españoles con solo 2 patios, pero ya veis que el concepto es muy distinto. Tenemos unos zócalos enormes que no sé cómo se organizarán sin luz, todo con luz artificial, claro. Aquí tenemos residencia de familiares, se mantiene la torre como pabellón de gobierno y pequeñas unidades de añadido. Y fijaros como aquí saltan a la zona de la Facultad de Medicina, que yo creo que esto no haría ninguna falta. Derribar la Facultad de Medicina me parece un error. Fijaros la nueva Facultad de Medicina que está sin dibujar, pero bueno, es muchísimo más bonita. Ya se ve la actual. Bueno, aquí tenemos el conjunto impresionante. Impresionante de la nueva paz. Por lo menos competirá en escala con las torres, y espero que haga pequeñas a las torres. Quizá es un poco desmesurado de altura, de tamaño. La vieja paz nos va a parecer, a pesar de su tamaño, nos va a parecer más humana. Bueno, aquí tenemos las perspectivas. Esta es la fachada de esta manera, la que da hacia las torres, ya lo veis, pero desde el otro lado, donde están ahora los brazos que nos abrían. Ya veis, los edificios son muy bonitos, quizá excesivamente altos, excesivamente rotundos. Y lo tenemos en la noche. Y esta es la fachada que da al lateral, donde ahora está en parte urgencias, y es la fachada Hospital General del Materno Infantil. Y esta es la plaza donde ahora tenemos esa preciosa plaza que se ve que se va a transformar. Quizá este edificio se respete, la torre se respeta, pero desaparece todo ese gran conjunto que teníamos. Bueno, ya veis que la fachada es muy monumental, recuerda mucho el edificio Sindicatos, el que de Cabrero, que está enfrente al Prado, esa arquitectura de los años 40-50 tan monumental. Y como veis es una arquitectura que vuelve a un clasicismo. Yo sé que en los concursantes que hubo otro proyecto que se parecía mucho a la Paz antigua, pero se ve que ya estamos cansados de esa arquitectura del movimiento moderno y que estamos buscando algo nuevo. ¿Veis? Este era el esquema antiguo de la Paz, que eran grandes edificios abiertos al paisaje, típico de la Bauhaus, del movimiento moderno. Y este es el nuevo esquema, fijaros. O yo me estoy haciendo muy mayor, o esto es una vuelta a la arquitectura mesopotámica, a la arquitectura
hispana, a la origen de la arquitectura hispana, muy rotundo, muy duro, muy violento, muy denso. Sin duda va a ser muy monumental, parecen grandes figurats en el final de Madrid. Y muchas gracias. Con esta charla acabamos el recorrido del M30 y, como digo, quizá añadamos alguna charla más de una zona que nos pidieron que hablásemos, de la zona del Pacífico. Pero bueno, muchas gracias por haberme seguido hasta aquí y un abrazo a todos. Bueno, aquí tenemos nuestro nuevo Madrid, nuestro final de la Castellana futuro. Muchas gracias.